Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esperando que todos se encuentren bien, dando gracias al Señor por este tiempo que Él me da de compartir con ustedes lo que más me interesa, que es la palabra bendita del Señor, el consejo de su palabra que lo necesitamos a diario, todos los días necesitamos que su palabra nos vivifique, porque ese es el propósito de haber enviado la palabra, de haber enviado a Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra, Él es el verbo, es el primogénito de toda creación, de Él nace todo, todo para Él, por Él y para Él, para que lo entendamos bien. Lo dice mi hermano Pablo cuando le escribe a la iglesia de Colosas. ¿Se recuerda usted? Capítulo 1, verso 15. ¿Qué dice? Dice, el cual, Yeshua, a él se refiere, es la imagen del Dios invisible. Es decir, en Jesús vemos la imagen de Dios. Mire, antes de compartir, quiero orar, quiero pedirle al Señor que en este día nos inspire para que podamos ser motivo de bendición para cada hermano, ¿ya? Que podamos extraer de las Escrituras el espíritu de la profecía y este glorifique el nombre de Yeshua en el corazón de cada uno de ustedes. Padre querido, en el nombre de Jesús, Dios mío, me acerco en la confianza de hijo a su trono de gracia para hallar y alcanzar la gracia y la misericordia para el oportuno socorro. Ruego Dios que bendiga la audiencia, a cada hermano, a cada hermana, que mientras expongo las escrituras, sea derramado su bendito y glorioso espíritu en el corazón de sus hijos, que ese espíritu glorioso del único y soberano Dios me llene en este instante y me lleve, Dios mío, a extraer de las escrituras el espíritu de la profecía, para que así cada hermano y cada hermana su fe no esté fundada en la sabiduría de un hombre, sino en el poder de su palabra. Gracias por todo lo que usted nos ha dado. Ahora pido que todo quede sujeto y todo esté bajo la unción y la inspiración del único y bendito Espíritu del Mashiach, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Antes de meterme de lleno a la palabra, porque el viernes no pude hacer el programa, muchos hermanos se preguntaron, bueno, por motivos de trabajo también, mi amado hermano, y de repente llego muy tarde y cansado a la vez, y no me queda el tiempo para hacer el programa. Pero hay días que me levanto muy temprano, porque no sé lo que ha de acontecer durante el día. Entonces me levanto muy temprano y hago el programa desde temprano. Pero estos días no he alcanzado. Pero ya estamos acá, ya para compartir con ustedes esta gloriosa y bendita palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este domingo nosotros nos reunimos, tuvimos una reunión especial, un ágape, una reunión de amor, en donde nos sentamos a compartir cada hermano y cada hermana. Allí hablamos nuestras realidades, allí glorificamos el nombre del Señor y también cantamos algunas alabanzas ya en esa reunión especial. Cantamos unas alabanzas muy antiguas este domingo, ya, así que allí, como les digo, estuvimos. Faltaron algunos hermanos. Yo sé que este tiempo, ya cuando llega fin de año, muchos se afanan en muchas cosas, pero es bueno que tengamos clara nuestra prioridad, y nuestra prioridad es Jesucristo el Señor. Nosotros este domingo, que va a ser la última reunión de este año 2024, y pienso que va a ser una reunión hermosa porque vamos a hacer un culto de acción de gracias. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cada hermano tendrá que exaltar, bendecir el nombre glorioso de Jesús.
y agradecer por todo lo que se ha vivido. Si usted ha vivido vivencias en Jesucristo, bueno, vaya y allí estaremos, adorando, glorificando el nombre del Señor. Y no por eso va a faltar la instrucción de la Escritura, no. Siempre la instrucción está allí presente. Ya conversamos mucho ayer, conversé con muchos hermanos, nos sentamos ahí a tomar un tecito y surgía la conversa de que los hermanos que han llegado por primera vez a la congregación, lo primero que les ha impactado es que hay mucha instrucción, ¿ya? Hay momentos, hay reuniones, porque estas reuniones no tienen un protocolo, ¿ya? Nosotros comenzamos la reunión dirigida por el Espíritu del Señor. No sabemos cómo va a comenzar, ni tampoco sabemos cómo va a terminar, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos ningún protocolo, ¿ya? Los hermanos van allá y no saben qué es lo que ha de suceder en la reunión. Y han habido reuniones que ha habido mucha instrucción, que evidentemente hemos dejado la alabanza para casi el término de la reunión. Como hemos tenido reuniones especiales en donde hemos adorado, hemos dedicado un tiempo a la adoración, a la exaltación del nombre de Yeshua. Por eso le digo, uno cuando va a la reunión no sabe, va con esa expectativa que no sabe lo que va a ocurrir. Así que siempre nos hemos dispuesto en las manos del Espíritu del Señor Jesucristo para que Él sea el que presida la reunión, que sea Él el que guíe, que sea Él el que muestre, que sea Él el que diga lo que se debe decir. Así como por ejemplo vemos en el capítulo 15, cuando hubo el primer concilio de la iglesia, y lo cito, porque allí estaba guiando el Espíritu del Señor Jesucristo. Entonces discutieron con respecto a que muchos judíos querían judaizar la iglesia, y allí dice que se levantó nuestro hermano Jacobo, que entendemos que era el que presidía la iglesia en Jerusalén, capítulo 15, verso 28 en adelante, usted después lo lee, y él lo primero que dice: así le ha parecido al Espíritu del Santo y a nosotros. Es decir, destaco eso, porque quien dirige la reunión cristiana, quien dirige, hermano, el culto cristiano, el culto a Jesucristo el Señor, es su propio Espíritu. Y cuando es guiado por ese Espíritu bendito, entonces las reuniones resultan extraordinariamente hermosas. Nunca hemos puesto una pauta humana, nunca, mi amado hermano. Aún nuestras propias alabanzas son todos textos bíblicos que los hermanos con un tiempo atrás le pusieron música a esos textos bíblicos, y eso es lo que nosotros cantamos, adoramos. Por eso le digo, todo es dirigido y presidido por el Espíritu del Santo, el Espíritu de Jesús. Y cuando Él dirige, entonces todas las cosas resultan a bien, se abre el entendimiento. Un hermano ayer me contaba que cuando llegó por primera vez y oyó la palabra de instrucción, le sucedió algo extraordinario en todo su cuerpo. Entonces él recibió el testimonio del Espíritu de Dios, ¿ya? Que lo que estábamos compartiendo es la pureza de la palabra. Por eso nuestro interés es ese, de que los que nos oyen, los que nos ven a través de este canal de televisión en YouTube, o los que nos oyen a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl, puedan un día determinar e ir, para que se note la diferencia al culto religioso. El culto religioso tiene una pauta, tiene un protocolo, y no se pueden salir de ese protocolo. En cambio, el culto cristiano, genuino, verdadero, no tiene ningún protocolo, ¿ya? Solamente nos debemos disponer en las manos del Señor Jesucristo, y Él hace como Él quiere. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Ya, dicho eso, entonces, este domingo va a ser la última reunión de este año 2024, por eso hemos estimado hacer un culto de acción de gracias. Comenzaremos a las 9:30 en punto, para terminar ya casi al mediodía,
y porque ese lugar nosotros lo arrendamos por horas, ¿ya? En Buchef 1045. Es una casona roja de 2 pisos y adentro hay un salón y allí nosotros nos reunimos todos los domingos. Así que este domingo que viene, que es la última reunión del año, esperemos vernos, esperemos conocernos, vernos cara a cara y poder estimularnos a las buenas obras. Amén, mis hermanos. Bendito sea Dios. Este canal usted lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. Lo interesante para usted y para nosotros, que se suscriba, eso es gratuito. O sea, eso no tiene que cancelar nada usted. Si usted se suscribe, entonces YouTube se encarga de enviarles las notificaciones a sus computadores o a sus celulares o a sus televisores, ¿ya? Entonces usted después busca nomás en YouTube el nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo y aparecerá inmediatamente el canal y todas las predicaciones que hemos hecho. Allí usted puede ver, hermano, estudiar las escrituras si quiere, porque mi interés como enseñador es ese, de que podamos indagar en las escrituras, podamos escudriñarlas, poder tener una diligencia en inquirir diligentemente, lo leíamos en el Salmo 27 el jueves pasado, inquirir diligentemente en lo que compete al reino de Dios. Y allí vamos a descubrir cosas maravillosas, misterios, secretos muy guardados. Sí, mi amado hermano, tesoros escondidos, porque este libro tiene eso, tesoros escondidos y secretos muy guardados que al hombre natural no le es dado a entender. Por eso el Señor a todos estos hombres naturales les habló por parábolas. Pero a los discípulos del Señor Jesús, a los que tenemos simiente de Dios, nos habló claramente los misterios del reino. Busque Marcos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, verso 9 en adelante. Vaya usted anotando siempre una libretita allí y un lápiz y va anotando todo lo que compartimos. Y allí usted va a descubrir lo que estamos diciendo. Por eso el Señor le dijo, miren, a los de afuera todas las cosas por parábolas, pero a vosotros os es dado a entender y conocer todos los misterios del reino de Dios. Es decir, que la iglesia de Jesucristo no carece de conocimiento. La iglesia de Jesucristo es una iglesia, la única, por cierto, verdadera, que abunda el conocimiento, la ciencia, abunda el Espíritu de Dios para entender estos secretos muy guardados, estos misterios ocultos que hay en las Escrituras y que son revelados a los hijos del eterno Dios. Amén, mi hermano, y de eso se trata nuestras reuniones. Un día nos visitó un pastor bautista hace unos años atrás y después que terminó el culto, la reunión, él me dijo, esto es como un instituto bíblico, me dijo. ¿Ya? Él era un pastor bautista. Esto es un instituto bíblico, me dijo. No, le dije yo, esto no es ningún instituto bíblico. Lo que expresamos es la enseñanza que cada día que nos reunimos la expresamos a la iglesia. Y la iglesia es receptora para que la iglesia se edifique en ese fundamento, sobre ese fundamento, sabiendo que la piedra principal del ángulo, es decir, nuestra cabeza, es Jesucristo el Señor. Es tanto cimiento como cabeza nuestra. Bendito sea Dios. Entonces el hombre se fue sorprendido de que la reunión había aparecido un instituto bíblico. Bendito sea el nombre de Jesucristo. De eso se trata. La iglesia se reúne para aquello, hermanos amados, para recibir instrucción. Eso no deja a un lado la adoración. Adoramos, sí, y dejamos que sea el Espíritu del Eterno el que nos guíe. Amén, mis hermanos. Entonces usted este canal lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo. Usted se suscribe gratuitamente y todas las notificaciones le llegarán a su receptor. También para los hermanos que me están oyendo a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl.
Si usted quiere oírla a través de internet, este programa va de 10 a 11 de la noche. Quiero saludar a todos los hermanos de la localidad de Lampa, porque esta radio está en la localidad de Lampa para cubrir toda la provincia de Chacabuco, es decir, todos los poblados que hay a su alrededor. A través de esa señal del 107.3 en FM se cubre y llega la enseñanza a muchos hogares. Bendito sea Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dicho esto, voy a leer en lo que quedé. ¿Ya? Entonces dije Colosenses capítulo 1 del verso 15 en adelante, refiriéndose a Jesucristo el Señor. La predicación cristiana siempre ha de ser cristocéntrica, ¿ya? Y esa predicación cristocéntrica, hermano, manifiesta la unidad perfecta entre Cristo y su esposa, que es la iglesia. Allí es indivisible. Es como lo hemos enseñado, que la iglesia con Israel es indivisible, porque de Israel proviene la salvación. Recuerde usted que nuestro Señor Jesucristo es un judío, que nació de una mujer judía, ¿ya? Por obra y misteriosa obra que realizó el Espíritu del Santo, que hizo oscuridad y esta mujer concibió. No fue a través de un acto sexual, ¿ya? Solamente el Señor puso allí su simiente. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Su genética, ¿ya? Y su genética no se contaminó, porque él tenía que venir en forma de carne, ¿ya? Hay una versión aramea que se los he leído, dice que él vino vestido de carne. ¿Y por qué tuvo que venir el Dios único y verdadero? Ese que se anonadó a sí mismo, ese que se despojó a sí mismo, porque no había otro de quien despojarse, ¿ya? ¿Por qué vino vestido de carne? Porque él venía como cordero, él no vino como juez. Por eso la Escritura dice que el Señor no juzga a nadie, ¿ya? Cuando vino por primera vez a la tierra, porque él venía a eso, a lo suyo. ¿Y qué era lo suyo? El sacrificio, ¿ya? Pero en su segunda venida el Señor viene como juez, ¿ya? Como el Dios Todopoderoso, que no tendrá relación con el pecado, ¿ya? Y regirá a las naciones con vara de hierro, dice la Escritura. Pero en su primera instancia él vino como carne o vestido de carne para que nuestros pecados, nuestras rebeliones fueran llevadas en la carne de Jesús, bendito sea Dios, y allí ser sacrificado por ese pecado. Bendito sea Jesucristo. Entonces nosotros, al entender esto, entendemos que tenemos una deuda inmensa de gratitud hacia Él por todo lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. Ahora entendemos el misterio de la piedad, ¿ya? Ahora entendemos claramente el misterio de la piedad. ¿Y por qué lo repito? Porque el misterio de la piedad está encerrado en el nombre que es por sobre todo nombre. Su nombre es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, ¿ya? En él se encierra la justicia de Dios, la voluntad de Dios. En Jesús, los que hemos sido bautizados en él, ¿ya? Dice Gálatas capítulo 3, verso 26 en adelante, dice que estamos vestidos de Jesús, de Cristo. O sea, ya no somos nosotros. El otro día teníamos una conversación con mi esposa y le explicaba esto, ¿ya? Que cuando el Señor venga, el Señor no viene por nosotros porque hemos sido campeones de la oración, porque hemos sido campeones, del ayuno o de la predicación, por decirlo así. Amén, mi hermano. Él viene por su Espíritu que puso en nosotros, porque el Espíritu son las arras de nuestra herencia. Todo hijo de Dios debe tener el Espíritu del Santo impregnado en él, ¿ya? Permítame decir esto. Y cuando Él viene por segunda vez, ¿ya? Cuando Él hace sonar la final trompeta, entonces Él viene
a vivificar lo que hay dentro de nosotros. ¿Y cuál es? Su espíritu. Bendito sea el Señor. Mire, lo andaba buscando. Capítulo 8 del libro de los Romanos, por decirlo, un ejemplo. ¿Ya? Bendito sea Jesucristo. Verso 9. ¿Qué dice? Mas vosotros, capítulo 8, verso 9 del libro de Romanos, ¿ya? Mas vosotros no estáis en la carne. ¿Cómo que no estamos en la carne? Si todavía estamos en carne. Es decir, no estamos bajo los preceptos, bajo la normativa de nuestro raciocinio humano. No estamos bajo eso. ¿Por qué razón? Porque el Señor puso su espíritu en nosotros. Es decir, que ahora nos gobierna el Espíritu de Dios y no nuestros propios razonamientos. ¿Me entiende? Ya. Así que dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ya? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, que está condicionado. ¿Ya? O sea, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, es imposible que pueda vivir las cosas del Espíritu de Dios. El hombre que no tiene el Espíritu de Dios, entonces sigue viviendo en el razonamiento humano. Él razona, ¿ya? Y eso impide la fe. Porque la fe no es del pueblo de Dios. La fe no es mía, no es suya. La fe es de Dios. Y Él puso su fe en nosotros. Qué tremendo es eso. Es decir, que poseemos nosotros nada, absolutamente nada. La santidad del Señor la ejecutó antes que nosotros naciésemos, según lo que le dice a Jeremías en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 1, verso 5. ¿Ya? Antes que te formase te conocí, le dijo el Señor. Y eso va para todos nosotros los que tenemos simiente de Dios. Antes que te formase, te conocí. Y eso aplica lo que dice mi hermano Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 3 en adelante. Antes que te formase, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Es decir, que la justificación, la santificación, la salvación, la fe y todo lo que en nosotros hay no es nuestro, es de Dios. Él lo puso en nosotros. ¿Y por qué lo puso? Porque somos su simiente. Déjeme leer esto. Leo nuevamente. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, el tal no es de él. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios es dado a los hijos de Dios. Por eso Pablo le enseña a los Efesios, hermano, desde el día en que creímos fuimos sellados con el Espíritu del Santo, que son las arras de nuestra herencia, de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? El nuevo cuerpo que tendremos. Se lo leo textualmente, para no errar en nada. ¿Ya? Vamos a la carta que escribe Efesios. Sea bendito el nombre del Señor. Dice, capítulo 1, verso 13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu del Santo de la promesa, que es las arras. ¿Qué es una arra? Es un anticipo, es una prenda. Es decir, el Señor sacó su Espíritu y lo puso en nosotros como una prenda de garantía. ¿Ya? Antiguamente se usaba eso, se dejaba una prenda en garantía. ¿Ya? Entonces dice que fuimos sellados con el Espíritu del Santo de la promesa, que es la zarra, es decir, la prenda de garantía de nuestra herencia. ¡Qué maravilloso!
Es decir, el Espíritu de Dios que mora en nosotros es la garantía que Dios nos ha dado. Amén, mi amado hermano. ¿Para qué? Para nuestra herencia. Es de nuestra herencia. Eso nos hace entender que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Perdón, mis hermanos. Entonces dice que en la zarra de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es la redención de la posesión adquirida? Hermanos amados, el nuevo cuerpo que hemos de recibir. Amén. Es decir, que si usted y yo tenemos el espíritu del Mashiach, el espíritu de Jesús, el Mesías, tenemos la garantía, amados hermanos, de nuestra herencia para esa redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta la importancia que tiene el Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios es dado a todos los que le obedecen. Obedecen a la Escritura. Lo he leído tantas veces, mi amado hermano. Busque el libro de los Hechos y ahí lo va a encontrar. ¿Ya? El Espíritu de Dios es dado para los que le obedecen. La salvación, la eterna salvación es dada para los que le obedecen. Hebreos capítulo 5 del verso 7 en adelante. Ese se lo doy clarito. ¿Ya? Es decir, amado hermano, que la salvación y el Espíritu del Eterno es dado solamente a los que obedecemos las Escrituras. Es lo único que debemos hacer nosotros los cristianos, obedecer las Escrituras. No tenemos que hacer nada más. Todo lo demás que hacemos, de llevar en sí mismo el testimonio de Jesús, de compartirlo con otras personas, es algo innato que está en nosotros, porque tenemos una deuda de gratitud hacia Él y queremos que otros también sean alcanzados por esta misericordia que nos alcanzó a nosotros. ¿Me entiende, mi hermano? Y por eso predicamos. Yo estoy aquí, usted me dirá, bueno, ¿y cómo está usted ahí en televisión, no es cierto, predicando esta palabra? Lo hago en gratitud a mi Señor y por amor a la iglesia, por amor a muchos hermanos que están allí. Y quizás muchos de ustedes ignoran algunos términos. Y aquí estamos para aclararlos, por amor de su nombre. Amén, mi hermano. Sigo leyendo Romanos. Entonces dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, el tal no es de él. Amén, mi hermano. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, ¿ya? El raciocinio, las conclusiones, los preceptos que tenemos acerca de nuestros propios razonamientos, ¿ya? Por eso dice, empero si Cristo está en vuestros cuerpos, a la verdad está muerto el cuerpo a causa del pecado. A causa del pecado que muere en nosotros, porque eso no podemos negarlo, según el capítulo 7 del libro de los Romanos, ya lo vamos a estudiar un día, ya, que el pecado muere en nosotros. Entonces, a causa de ese pecado que muere en nosotros, el cuerpo está muerto. Por eso carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Tiene que heredarlo, hermano amado, un nuevo cuerpo. La redención de la posesión adquirida, como lo leímos ahí en Efesios. ¿Ya? Eso es lo que hereda un nuevo cuerpo. Ese nuevo cuerpo es el mismo cuerpo que tenía el hombre en el huerto del Edén. Por eso cuando el hombre desobedece, porque esa es la esencia del pecado, es desobedecer. Lo demás son consecuencias, matar, robar, destruir, fornicar, una serie de cosas, ¿ya? Esa es consecuencia de la desobediencia a los estatutos de Dios.
¿ya? Y eso se le llama pecado. El hombre desobedeció las instrucciones de Dios. Y cuando desobedece las instrucciones de Dios, el hombre se le abren los ojos y descubre que estaba desnudo. ¿Desnudo de qué? Usted se pregunta. ¿Acaso el hombre tenía vestiduras? No. El hombre el Señor no lo hizo para cubrirse con túnica o algo así. Por eso el hombre, cuando descubrió que estaba desnudo, corrió a la higuera y se cosió hojas para tapar su vergüenza, su cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando se abrieron sus ojos y descubrió que estaba desnudo de ese cuerpo celestial. Le fue quitado. Sí, mi hermano. Porque el hombre tenía un cuerpo celestial. Tenía la capacidad de conversar con Dios en el lenguaje de Dios. Hoy día nosotros no podemos conversar con Dios en su lenguaje. Por eso el Señor, dice Hebreo en el capítulo 1, verso 1, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que hoy día la palabra hecha carne es la que nos habla Dios a través de ella. Porque de otra manera no entenderíamos el lenguaje de Dios. Pero el hombre, en el cuerpo de gloria que tenía, sí que podía entender, porque tenía una capacidad cerebral al 100%, al 1000%. Amén, mi hermano. Cuando el hombre pecó, desobedeció, entonces el Señor atrofió el cerebro. Y el hombre, amado hermano, comenzó a disminuir su capacidad cerebral. Hoy día se dice que el hombre usa el 10% de su capacidad cerebral. Tiene un 90%, hermano, obstruido. Ahora dicen que los hombres más sabios han llegado a tener un desarrollo de un 15% en su capacidad cerebral, y por eso fueron llamados genios. Pero cuando nosotros recuperemos ese cuerpo, seremos, bendito sea Dios, semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, se nos devolverá toda esa capacidad que el hombre en un principio tuvo. Ese fue el pecado que el hombre cometió. Por eso al primer Adán se le llamó alma viviente. Pero al postrer Adán, dice 1 Corintios capítulo 15, al postrer Adán, que es Cristo, se le llamó espíritu vivificante. ¡Qué maravilloso! Es decir, que el Espíritu del Santo o el Espíritu de Jesucristo el Señor vivifica lo interno que está en nosotros, no este cuerpo, porque este cuerpo tiene que volver, porque esa fue la sentencia de volver de donde fue tomado. Del polvo nos fuimos tomados, al polvo volveremos. ¿Me entiende, mi hermano? Bendito sea Dios. Mire, déjeme, me entusiasmo en esto. Entonces dice, pero si estoy en el verso 10, Romanos 8:10. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Ya dicha la explicación, ¿ya? El Señor mora dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, pero nuestro cuerpo está muerto, ¿ya? Nuestro cuerpo está muerto por causa del pecado, por causa de la rebelión, de la desobediencia. Mas el espíritu, luego agrega aquí, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y allí es donde mora el Señor, en nuestro espíritu. ¿Me entiende, mi hermano? Sea bendito Jesucristo nuestro Señor. Amén, mi hermano. Nuestro espíritu vive a causa de la justicia. Y la justicia es Dios mismo hecho carne. Jesucristo. La voluntad perfecta de Dios en Yeshua el Mashiach. Amén, mi hermano. Espero que me entiendan. Verso 11. Y si el espíritu
de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora o habita en vosotros el que levantó al Cristo, Yeshua, de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Qué maravilloso! Es decir, que nuestros cuerpos serán transformados solamente por causa del Espíritu de Jesús que mora en nosotros. No hay ninguna otra causa. Amén, mi hermano. No existe ninguna otra causa. Qué maravilloso entender la función que tiene el Espíritu del Eterno en nosotros. Es decir, nos guía, nos enseña, habita en nosotros, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en todo este peregrinaje para que cuando lleguemos al final de él, por causa de ese Espíritu, el Señor vivifique, es decir, en otras palabras, transforme nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales, que transforme nuestros cuerpos corruptos en cuerpos incorruptos. Usted lo ve ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante, cuando Pablo digo, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir de ojos, porque esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción. He allí la redención de la posesión adquirida. ¿Y por qué adquirida? Solamente por causa del Espíritu del Santo que mora en todos los que somos simiente de Dios. Maravilloso entenderlo, ¿verdad? Amén, mi hermano. Bendito sea Jesucristo. Mire, hay algo más aquí que quiero leérselo. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis o hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu del Dios eterno, los tales son los hijos de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Bendito sea Jesucristo. Ya, ahora me voy al libro de Colosenses. Bendito sea Jesucristo. Entonces el capítulo 1, verso 15, ¿qué dice? El cual, que es Cristo el Señor, es la imagen del Dios invisible. Este término es indiscutible. Amén, mi hermano. Lo dice Colosenses, 2 Corintios, capítulo 4, verso 4. Anótelo. Ahí está la referencia. ¿Ya? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Es decir, que de Él nace todo. Amén. Porque Él es el absoluto soberano, el Dios absoluto, el Dios soberano. Amén, mi hermano. De Él nace todo. Para aquellos que se preguntan, bueno, ¿y quién creó a Dios? Él no tiene necesidad de que alguien lo cree o lo crea. ¿Ya? Él es Dios por esencia. En otras palabras, Él es absoluto en la esencia de esa palabra. Absoluto por sí mismo. ¿Ya? Él es el primogénito de toda criatura. De Él nace todo. Y se está refiriendo a Yeshua, el Mashiach. ¿Ya? Ese Dios que habita en la luz inaccesible. Lo dice Pablo a Timoteo. Se lo leo textualmente. Ese Dios maravilloso, único y verdadero. Mire lo que dice mi hermano Pablo, escribiéndole a nuestro hermano Timoteo. Capítulo 6, ¿ya? Dice, mire, verso 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. ¿Quién es el que da la vida? Él es el autor de la vida. Ya, mi amado hermano.
Él, en Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Ya lo vamos a leer. Entonces dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Por eso a Dios nadie le vio jamás. Juan coincide con esto que escribió aquí mi hermano Pablo a Timoteo. Cuando Juan escribe el Evangelio, en el capítulo 1, verso 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, es decir, en la parte interna del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén, mi hermano. Porque Jesús y el Padre uno son. Ya he explicado tantas veces ese misterio, que es el misterio de la piedad, y que ese misterio debemos guardarlo con limpia conciencia. Amén, mi hermano. Por ahí hay una pregunta que se me hizo, un día la vamos a responder. Pero míreme, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz, en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El cual ningún hombre puede ver, absolutamente ninguno. ¿Ya? Cuando Juan vio a Jesús en su majestuosidad, dice que cayó como muerto a sus pies. Quiero leer eso textualmente de Juan, capítulo 1, verso 18. Entonces dice, a Dios nadie le vio jamás. El único o el unigénito, el único gen, el unigénito Hijo. O sea, no hay nadie que se le pueda igualar a Jesucristo el Señor, nadie. Cuando nosotros seamos transformados por ese poder grandioso de Dios, seremos semejantes al cuerpo de la gloria suya, pero no seremos iguales. Por eso el Señor, cuando se rebajó, cuando dice Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante, cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se despojó o se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La bajeza más grande que Dios vivió fue hacerse semejante a sus criaturas. Pero Él no fue hombre, fue semejante. Lo mismo que nosotros, cuando volvamos, hermano, a esa gloria que el Señor nos tiene predestinada, seremos semejante al cuerpo de la gloria suya. El mismo Filipenses lo dice en el capítulo 3, verso 20 en adelante. ¿Ya? Específicamente el verso 21. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿No es cierto? Juan registró esto. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. La palabra seno significa la parte interna de alguien o de algo. Y la Escritura dice que el Señor Jesús dice que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer, Él lo ha declarado. Bendito sea Dios. Y aquí está la confusión. Voy a leer inmediatamente esta pregunta y espero que puedan enviar esta pregunta hacia Parral, hermano, porque allí está la pregunta que me hicieron. Que evidentemente la Reina Valera tiene una mala traducción, pero aquí hay una antigua, una versión antigua. Mire lo que dice, mi amado hermano. Apocalipsis capítulo 5. ¿Ya? Bendito sea Jesucristo. Verso 5.
dice, uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, refiriéndose a Jesucristo, dándole títulos a Jesucristo en los días de su carne. ¿Qué dice el verso 6? Y miré, y aquí en medio del trono, subraye eso, en medio del trono, en donde está Dios, el absoluto. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales o seres vivientes, y en medio de los ancianos, ¿quién habita eso? Si usted lee el libro de Ezequiel en el capítulo 1, el único que habita en ese lugar es Dios, el absoluto. Y según Isaías dice claramente, y aquí lo estamos también leyendo, que no hay Dios fuera de él. ¿Ya? El maligno quiso hacerse pasar por Dios, ¿ya? Y pretendió ser igual a Dios. Y de allí fue lanzado, ¿ya? Quiso sentarse en el lugar de Dios, a los lados del norte. Y quiso sentarse allí, y de allí fue lanzado el atrevimiento del maligno. Siempre ha buscado reconocimiento. Siempre ha buscado que la gente lo halague, que la creación lo halague, que la creación lo admire, que la creación le haga reverencia. Todos aquellos, hermanos amados, que buscan aquellas cosas, tienen el espíritu del maligno. Y eso se da mucho en el sistema religioso. Hombres que se llaman eminencias, los intocables. Cuando la Escritura me dice que aquí todos somos iguales. Aquí todos somos hermanos. Bueno, ese es otro tema. Verso 6. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales o seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. Había una figura. ¿Ya? Bendito sea Dios. Esa figura para nosotros es nuestro sumo sacerdote, que hasta el día de hoy está intercediendo por cada uno de nosotros y por los que faltan para integrarse al cuerpo de Cristo. Entonces dice, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué estaba mirando aquí? Estaba mirando a ese que se hizo cordero por causa nuestra. Amén, mi hermano. No es que hayan 2 aquí. Aquí siempre ha habido uno. Entonces alguien me dice, pero lea un poquito más abajo y mire lo que dice. Y dice el verso 7. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha. Subraye mano derecha. Cuando esté escrito aquí, estoy leyendo una versión antigua, cuando dice mano derecha, está hablando del poder y de la autoridad del absoluto. ¿Ya? Recuerde, hermano amado, que el Señor Jesucristo, cuando ve esta visión, nuestro hermano Juan, amén, mi hermano, está viendo el misterio de la piedad. Está manifestando el misterio de la piedad. Está viendo al unigénito Hijo de Dios, el único gen de Dios, de donde procede toda la vida, de donde proceden todas las cosas y todos los seres creados. Entonces aquí se confunde la gente cuando dice, y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Pero si él estaba en medio del trono, entonces aquí hay una teofanía. Aquí hay una manifestación del único y soberano Dios, en donde se ve a este. Por eso lo dice, hermano, en el verso 6,
que estaba un cordero como inmolado. Es decir, vio a Jesucristo, amén, mi hermano, en ese proceso de intercesión por causa de cada uno de nosotros. Amén, mi hermano. Y por eso él dice ahí que tomó el libro que provenía de la autoridad y del poder del trono. Por eso dice mano derecha. La mano derecha, ¿qué significa, mi amado hermano? Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Significa, hermano, el poder de Dios. ¿Ya? El poder y la autoridad absoluta del Todopoderoso. A ver, leamos esto, ¿ya? Que está aquí en Hebreos, ¿ya? Cuando dice que él se sentó, a ver, capítulo 1, verso 3, yo ya lo cité lo otro, el cual siendo el resplandor de la gloria del Eterno, ¿ya? Porque él vino en carne, ¿ya? Él vino a ser un intercesor, hasta el día de hoy, él sigue siendo nuestro sumo sacerdote, que intercede delante de la autoridad y del poder que es del mismo. Sí. Entonces dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación, ¿ya? La redención de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad, en las alturas. Entonces, la palabra diestra, perdónenme mis hermanos, estoy muy congestionado, que inclusive no iba a hacer el programa hoy día por esta causa, pero no puedo, tengo que seguir. Cuando habla de diestra, está hablando de la mano derecha, está hablando del poder y de la autoridad de Dios. Entonces, cuando él recibe el libro, lo recibe de la autoridad y del poder de su trono, porque él estaba en medio del trono. Él estaba sentado en su trono. Amén, mi hermano. Sea bendito Jesucristo. Vuelvo a Colosenses. Mire, me demoré todo en esto. Entonces, capítulo 1, verso 15. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él, por Jesús, porque el nombre de Jesús, ya se lo expliqué anteriormente en otras predicaciones, el nombre de Jesús tiene que ver con salvación. Tiene un propósito salvífico ese nombre, ¿ya? Y ese nombre se nos fue dado porque se lo dijo el arcángel Gabriel a José, ¿se recuerdan? Porque él será salvador de su pueblo. Es decir, que no está hablando del mundo entero, está hablando exclusivamente de su pueblo. Cuando Pablo escribe a los Gálatas y habla con respecto a esto, que el Señor dice que las promesas se las dio a Abraham y a su simiente. Y no habla de simientes como si hablase de muchos, sino como de uno solo, a tu simiente, la cual es el Cristo. Amén, mi hermano. Esa simiente habita en nosotros por la fe. ¿Y cómo sé que la simiente de Dios habita en mí? Porque Él me selló con su espíritu, lo que expliqué en un principio. Y eso me lleva a tener la seguridad que recibiré herencia. Bendito sea Jesucristo. Amén, mi hermano. Entonces, el hombre de Dios, esto lo digo entre paréntesis, ¿podrá tenerle temor a la muerte si la muerte fue vencida por el Señor? ¿Ya? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El Señor dijo, muerte, yo seré tu muerte.
Alabado sea el nombre, que es por sobre todo nombre, Yeshua el Mashiach. Sigamos leyendo. Entonces dice, 1:16 Colosenses, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por él y para él. ¿De quién estamos hablando? De Yeshua el Mashiach. Hoy día lo conocemos como Jesús porque es nuestro Salvador. Pero cuando Él venga, conoceremos su verdadero nombre. Porque según Apocalipsis capítulo 19, dice que cuando Él venga, en su muslo trae un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Es el que le da vida a todas las cosas. Entonces dice que por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Para Jesús, que un día conoceremos el verdadero nombre. El Señor se lo declaró a Moisés, ¿se recuerdan? Y el Señor se lo pronunció y Moisés no pudo entenderlo porque su nombre está compuesto por 4 consonantes, que se le llamó el tetragramatón. Entonces dice que todo fue creado por él y para él. Y él, Yeshua, es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Es decir, que sin el Cristo no hay existencia de nada, absolutamente de nada. Por eso nosotros los que hemos entendido este mensaje del reino somos más que bienaventurados. Y Él nos llama que somos su tesoro especial o su especial tesoro. Somos su linaje escogido. Para que no tengamos en poco esto que se nos enseña el Espíritu del Santo a la luz de las Escrituras. Amén, mis hermanos. Entonces dice, y él, Yeshua, es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si es él el creador, si él es el que hace subsistir todas las cosas y se nos dio por cabeza a nosotros la iglesia, ¿habrá algo difícil para el Señor? ¿Sentiremos el desamparo de Dios si hemos obedecido su palabra? Jamás. Por eso dije, somos su especial tesoro. No leí, pero mañana vamos a descubrir algo, hermano, en Isaías. Cuando Dios tiene un amor eterno en favor de Israel. Si usted mira el capítulo 53 y el capítulo 54, tienen una unidad perfecta del libro de Isaías. El 53 habla acerca de los sufrimientos del siervo de Dios, del Cordero de Dios. Pero el 54 manifiesta el amor inalterable que tiene Jesús por su pueblo. Bendito sea Dios. Somos el tesoro más preciado que el Señor tiene en toda su creación. La hora me pilló y lo voy a dejar hasta allí. Y mañana continuaremos, ¿ya? Y haremos memoria de todos estos textos que hemos estado compartiendo, amados hermanos, a través de esta locura de la predicación. Espero que esto a usted le provoque un gozo inefable, que esto le provoque a usted, mi hermano, una lealtad y una fidelidad inquebrantable hacia nuestro Señor Jesucristo. Si usted lo mira a la luz de las Escrituras, el mensaje del reino, entonces usted se va a encontrar como deudor de Dios. Entonces el hombre dice, ¿qué hago para pagarle a Dios? Nada. El Señor le pide algo a usted, como a mí también lo pide. ¿Dónde está escrito? En Miqueas, el profeta menor, en el capítulo 6, verso 8. ¿Qué dice? Oh hombre,
¿Qué pide el Dios eterno de ti? Solamente hacer justicia, es decir, obedecer al mandato de Dios. Segundo, amar misericordia, es decir, que tenemos que tener misericordia aún por los que están en ignorancia. Y tercero, humillarte ante tu Dios. Son tres cosas que el Señor le pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nada más. Amén, mi hermano. Querido Padre Dios, en el bendito y glorioso nombre de Jesús, alabo, bendigo y glorifico su nombre una vez más y doy gracias por compartir con mis hermanos este mensaje bendito, maravilloso, redentor y que nos eleva, aleluya, a su presencia. Sí, Señor, porque cuando comparto estas cosas es como una corriente que corre por todo mi interior, porque sé que lo que estoy hablando es palabra verdadera, es palabra de Dios, y no la hablo yo, sino que su Santo Espíritu que la pone en mi boca. Gracias, Padre. Bendiga la audiencia en gran manera y que usted pueda abrir el entendimiento de cada uno de sus hijos. Gracias, Padre. En el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya, mis hermanos, nos vamos a reencontrar mañana en este mismo canal y en esta misma radioemisora. Amén. Suscríbase, es gratis. Comparte este programa con otros hermanos para que juntos estudiemos las Sagradas Escrituras. Y este domingo, acuérdese, la última reunión del año 2024 en Buchef 10:45 a las 9:30 de la mañana. Que el Dios de paz les bendiga y que tengan una linda jornada en el bendito, majestuoso y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.